Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Michael, soy estudiante de la Universidad Yachaytec, estudiante de Química. Ahora, continuando con lo que mi compañero les mencionó previamente, vamos a continuar con el estudio de lo que es la materia y las sustancias puras y mezclas, correspondientes a las páginas 13 y 14 de su libro de texto de Química. Primero, ¿qué es la materia? La materia es todo lo que ocupa un espacio y tiene masa, forma, peso, volumen y por tanto se puede medir y observar. Es decir, la materia está presente en absolutamente todo el universo, desde el escritorio en el que están sentados, desde los zapatos que se ponen, su propio cuerpo, hasta las estrellas más lejanas y los soles más grandes de todo el universo, absolutamente todo está compuesto por materia. Ahora, sabemos también que la materia tiene que tener diferentes estados, y los estados principales los podemos observar en esta imagen. Por su izquierda, podemos observar el estado sólido, que se caracteriza porque sus moléculas están muy juntas, muy pegaditas, como podemos ver en el cubito azul, lo cual deriva en una estructura muy fuerte y que tiene una forma definida. Eso es un estado sólido. Por ejemplo, una piedrita siempre está en estado sólido. Por el lado del centro, podemos observar el estado líquido, que es el segundo estado de la materia. El estado líquido, en cambio, se caracteriza porque todas sus moléculas se encuentran en desorden, como podemos observar aquí. Sin embargo, estas están lo suficientemente juntas como para tener un sustancial estado de materia. Finalmente tenemos el estado gaseoso, cuya característica es que sus moléculas están muy separadas entre sí y muy espaciadas entre sí. Es decir, estas casi no tienen ninguna interacción. Ese es el estado gaseoso. Entonces, en un recipiente, supongamos un vasito, colocamos unos cubos de hielo, lo tapamos y observamos qué sucede después de un tiempo. La primera, ¿por qué se humedeció la parte exterior del frasco? Tienen 3 segundos para pensarlo. Entonces, ¿cómo respondemos a esa pregunta? ¿Por qué la parte exterior del frasco se humedece? Pues bien, como nosotros sabemos, en el aire, en nuestra atmósfera, existe mucho vapor de agua, ¿verdad? Entonces, si tenemos nuestro recipiente lleno de hielo, este hielo va a enfriar mucho nuestro recipiente. Y el aire que está pegado en la superficie de nuestro vasito va a sentir esa temperatura fría que nuestro hielo emite. Entonces, ¿qué pasa cuando nuestro vapor de agua siente frío? Exacto. Se condensa. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que el vapor de agua del oxígeno, de la atmósfera, perdón, se pega en nuestro vasito por la parte de afuera al sentir la temperatura y se vuelve líquido. Es decir, pasa del estado gaseoso al estado líquido. Siguiente pregunta. ¿Por qué el hielo disminuyó su volumen y ahora es agua? Tenemos que saber, como les expliqué, que el agua líquida está formada por moléculas de agua en desorden. Como podemos ver aquí, estas bolitas rojas y estas dos bolitas blancas son una molécula de agua, ya que la molécula de agua está formada por un oxígeno y dos hidrógenos, ¿verdad? La bolita roja sería nuestro oxígeno y las dos bolitas blancas nuestros hidrógenos. Entonces, como todas estas moleculitas están puestas en desorden y muy cerca, podemos observar que el agua líquida tiene esta composición. Sin embargo, ¿qué pasa con el hielo, que es el estado sólido? Pues bien, podemos observar aquí que en el hielo las moléculas de agua están muy ordenaditas, ¿verdad? Y están más separadas entre sí. Tienen un orden muy estricto. ¿Y cómo sabemos que el hielo reduce su volumen cuando se convierte en agua? Porque estas moleculitas al estar más separadas en el estado sólido y luego pasan a estar más unidas en el estado líquido, entonces va a formar un volumen mucho más pequeño de agua con la misma cantidad de hielo. Les invito a que lo prueben en sus casas. Finalmente, ¿cómo puede haber agua en el exterior del frasco? Esa pregunta fue respondida a la par de la primera. Sin embargo, les voy a mostrar un pequeño grafiquito.
Como podemos observar, este grafiquito indica la composición de la atmósfera de nuestro planeta. Y podemos ver que la atmósfera está compuesta por un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno, y aquí el dato que nos interesa, un 0.97% de vapor de agua y otros. ¿Qué quiere decir? Que en nuestra atmósfera existe vapor de agua. Entonces, la pregunta nos decía, ¿cómo puede haber agua en el exterior del frasco? Fácil, porque el vapor de agua de la atmósfera siente la temperatura del hierro y se condensa. Continuemos. Responde si es verdadero o falso. La primera. Si permanece la temperatura constante y aumentamos la presión sobre un gas, aumenta su volumen. La segunda. Si permanece la presión constante y aumentamos la temperatura sobre un gas, aumenta su volumen. Esto lo vamos a responder con este pequeño grafiquito que tengo aquí, el cual se llama diagrama de fases. Pues bien, les voy a dar una explicación muy rapidita y muy simple de cómo funciona este grafiquito. En el eje de las X, es decir, en la referencia de abajo, podemos observar la temperatura. Y en el eje de las Y, la presión. Ahora, podemos observar también que en nuestro grafiquito se encuentran los tres estados de la materia. Entonces, vamos a ir tomando coordenadas de nuestro grafiquito. Primero, si tenemos una temperatura baja, o sea, por aquí, imaginémonos, y una presión alta, es decir, por aquí, unamos los dos puntos, vamos a ver que el estado de nuestra materia será sólido. Ahora, si tenemos en cambio una presión bajita y una temperatura muy alta, es decir, por aquí, nos damos cuenta de que nuestra materia está en estado gaseoso, ¿no es cierto? Finalmente, si tenemos una temperatura muy alta y una presión muy alta, juntemos dos puntitos, nos damos cuenta de que nuestro estado va a ser el líquido, ¿verdad? Está fácil de entender nuestro grafiquito. Ahora, se preguntarán ustedes qué es este puntito de aquí que dice PT, el puntito rojo del centro. Pues es nuestro punto triple. ¿Y qué significa el punto triple? Es decir, que en estas condiciones de temperatura, es decir, a esta temperatura justa y a esta presión justa, el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso se encuentran formando nuestra materia. Es decir, los tres estados están sucediendo al mismo tiempo. Para que lo vean más gráfico, pueden buscar en YouTube cualquier videito del punto triple del agua y podrán darse cuenta de que en esas condiciones el agua va a estar en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso al mismo tiempo. Entonces, para responder nuestras preguntas, si la temperatura permanece constante y aumentamos la presión sobre un gas, este aumenta su volumen. Pues veamos. Si tenemos una temperatura constante, imaginémonos aquí, y aumentamos su presión, es decir, subimos, este gas aumenta su volumen. ¿Eso es verdadero o es falso? Pues en este caso sería falso, ya que estamos aumentándole la presión a nuestro gas, es decir, lo estamos aplastando muy fuerte, entonces su volumen va a ser mucho más pequeñito que si no lo estuviésemos presionando, ¿verdad? Ahora, para responder la siguiente pregunta, si permanece la presión constante y aumentamos su temperatura, aumenta el volumen. Pues bien, tenemos un gas a una presión constante, por ejemplo aquí, y aumentamos su temperatura, aumentamos, pues ¿qué podemos notar? Tienen 3 segundos. Exacto, que es verdadero, porque estamos produciendo que las moléculas de nuestro gas se muevan más rápidamente, y por tanto nuestro gas se expanda. Entonces su volumen crece. Continuando, las mezclas y las sustancias puras. Parte de nuestro estudio de la materia incluye definir qué es una mezcla y qué es una sustancia pura. Pues bien, una sustancia pura es aquella que está formada por átomos o moléculas iguales, es decir, que tienen una composición química definida. ¿Ya? Por otro lado, las mezclas
son una combinación de varias sustancias puras. Simple, ¿verdad? Entonces, vamos a establecer unas pequeñas diferencias entre las mezclas y las sustancias puras. Las sustancias puras no se pueden separar en sus componentes, ya que están formadas todas por el mismo componente. Es decir, si si tenemos, por ejemplo, 100 bolitas de color azul, no importa cuánto separemos, siempre vamos a tener bolitas de color azul, ¿verdad? Mientras que en las mezclas, por ejemplo, si provocamos cambios físicos, sus componentes se pueden separar. Imaginemos esta ensalada. Si tratamos de separar la ensalada, podemos sacar los pepinillos, las lechugas, los tomates, la zanahoria, las pasas, lo que ustedes prefieran. Es decir, podemos separar todos sus elementos en diferentes grupos. Ahora, las sustancias puras tienen una composición constante. ¿Qué quiere decir una composición constante? Es decir, que toda esa sustancia va a estar formada por el mismo elemento y va a tener el mismo aspecto y va a tener las mismas propiedades porque todos los elementos que lo componen son completamente iguales. Ahora, las mezclas pueden cambiar su composición cuando le agregamos uno o más elementos. Es decir, pensemos otra vez en la ensalada. Si le agregamos mucho limón, esta va a ser mucho más ácida, ¿verdad? Para eso, vamos a responder a estas preguntas. Identifiquemos cuál de estos ejemplos son sustancias puras y mezclas homogéneas y heterogéneas. Ahora, en la primera, sal de mesa. Como todos sabemos, la sal de mesa está compuesta por cloro y por sodio. La sal de mesa químicamente se llama cloruro de sodio. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Es una sustancia pura, una mezcla, homogénea o heterogénea? Tienen 3 segundos para pensar. Exacto, es una sustancia pura que está formada por compuestos. El compuesto es cloruro de sodio. Siguiente, un pastel. Como sabemos, el pastel está compuesto o se elabora con huevos, harina, leche, polvo para hornear, chocolate, vainilla, lo que ustedes quieran. Es decir, está formada por muchos componentes. Entonces, ¿es una sustancia pura o una mezcla? Es una mezcla, ¿verdad? Ahora, tenemos que definir si es una mezcla homogénea o una mezcla heterogénea. Cuando mezclamos todos los ingredientes de un pastel, podemos observar que se unifican en una sola masa, ¿no es cierto? Entonces, es una mezcla homogénea, porque no se puede diferenciar ningún cambio de fase, ni se puede diferenciar ninguno de sus elementos. Siguiente, la leche chocolatada. ¿La leche chocolatada es una sustancia pura o una mezcla? Perfecto, es una mezcla de leche con chocolate, con azúcar, con polvito de canela o lo que ustedes le quieran poner. Ahora, ¿es una mezcla homogénea o una mezcla heterogénea? Pues sí, es una mezcla homogénea, ya que, como podemos observar, en el vasito de chocolate no existe ningún cambio de fase, ni existe diferencia alguna entre la leche y el chocolate. No las podemos diferenciar, están perfectamente combinadas. Siguiente. El polvo para hornear. Si ustedes van a su cocinita, podrán observar que un polvo para hornear tiene los siguientes ingredientes en la parte de atrás de su empaque. Bicarbonato de sodio, sulfato de aluminio, bueno, entre otros. Lo que nos interesa a nosotros es que está compuesto por muchos compuestos, lo que nos da a entender que efectivamente el polvo para hornear es una mezcla. Ahora, ¿es una mezcla homogénea o una mezcla heterogénea? Pues es una mezcla homogénea porque si ustedes lo miran, es un polvito completamente blanco y no podemos diferenciar, por ejemplo, cuál es el bicarbonato, cuál es el sulfato. Entonces están completamente combinadas. Siguiente. El encebollado. El dulce y riquísimo encebollado. ¿Está formado por una sustancia pura o por una mezcla? Exacto. Es una mezcla de yuca, pescadito, cebollitas y muchos otros ingredientes. Ahora, ¿es una mezcla homogénea o una mezcla heterogénea? Pues es una mezcla heterogénea.
¿Por qué? Porque podemos observar una fase líquida, que sería la sopita, y una fase sólida, que sería, por ejemplo, la cebolla, la yuca. Es decir, hay un cambio de fase que sí se puede diferenciar, de modo que es una mezcla heterogénea. Siguiente. La gaseosa. Aquí les traje un pequeño grafiquito donde nos indica los ingredientes de la gaseosa, que básicamente es agua carbonatada, azúcar, saborizantes, entre otras cositas. Sin embargo, eso nos responde a nuestra pregunta. ¿Es una sustancia pura o una mezcla? Perfecto, es una mezcla. ¿Homogénea o heterogénea? Pues es una mezcla heterogénea. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Pues bien, si tomamos un vasito de cola, podemos observar que es un líquido de color café, por ejemplo la Coca-Cola, en el cual no podemos diferenciar sus ingredientes, ¿verdad? No sabemos qué es lo que tiene la Coca-Cola por dentro. Sin embargo, lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que la Coca-Cola tiene gas, que sale del agua carbonatada. Este gas es una diferencia de fase entre el líquido de nuestra gaseosa y el gas que emite esta. Es decir, hay dos fases. Por tanto, es una mezcla heterogénea. La segunda pregunta nos dice, expliquen cómo prepararían una solución homogénea y una solución heterogénea. Pues bien, aquí podemos observar a Antonio que está mezclando guisantes y garbanzos, o también los llamamos nosotros arvejas y garbanzos. ¿Y ustedes podrían diferenciar entre una arveja y un garbanzo? Pues sí, tienen diferentes tamaños y diferentes colores. Es decir, si mezclamos los dos en una fundita, fácilmente los podríamos separar con la mano. Hay una diferencia de fase. Por la derecha vemos a Sara, quien está mezclando agua y alcohol. Si ustedes mezclan agua y alcohol en un botecito, ¿creen que podrían separarlos y diferenciarlos? ¿Qué parte es de agua y qué parte es de alcohol? Pues yo creo que no, o no a simple vista. De modo que Sara está haciendo una mezcla homogénea. Ese es nuestro ejemplo. Les invito a que piensen en más ejemplos que puedan ilustrar esta pregunta. Y bueno, les agradezco mucho por su atención. Si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en hacérsela a mis compañeros que les estarán ayudando. Y conmigo nos veremos en la próxima ocasión. Cuídense. Un abrazo.